Gloria a Dios, que vayamos al libro de Primera de Samuel. Gloria a Dios. El tema de este mensaje, hermanos, yo le he titulado Obedecer a Dios para alcanzar sus promesas. Cuando nosotros obedecemos al Señor, hermanos, alcanzamos todas las promesas que Dios tiene, ¿verdad?, para nuestras vidas, ¿verdad? El Señor ha prometido, hermanos, el Señor ha prometido a cada uno de nosotros, ¿verdad?, una corona de vida, ¿verdad? Y Él ha prometido, hermanos, una salvación, ¿verdad?, para nuestras vidas. El Señor ha prometido, hermanos, tantas promesas que se encuentran en la palabra del Señor, ¿verdad?, que Él ha prometido para cada uno de nosotros, pero siempre y cuando, hermanos, cuando nosotros obedecemos su palabra, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos, Señor, heme aquí, cuando el Señor nos manda, ¿verdad?, cuando el Señor nos da un privilegio a nosotros, hermanos, no rechazarlo, ¿verdad? Porque cuando nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta, ¿verdad?, cuando el Señor nos da un privilegio, ¿verdad?, y nosotros decimos, no puedo. Hermano, yo muchas veces he evadido, ¿verdad?, los privilegios, ¿verdad? Porque la verdad, hermano, que cuando uno se pone enfrente, ¿verdad?, de un pueblo, ¿verdad?, no es fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, hermanos, sabemos que la palabra del Señor dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros, hermanos, ponemos la confianza en el Señor, ¿verdad?, Él nos ayuda, Él toma el control de nuestra vida, ¿verdad? Gloria al Señor. Y por eso, hermanos, siempre digo, ¿verdad?, que cuando nosotros obedecemos a Dios, de Él, eso se agrada. Cuando nosotros obedecemos a su palabra, cuando nosotros obedecemos a Él, ¿verdad? Leamos, hermanos, en Primera de Reyes 15. Samuel. Primera de Samuel. Gloria a Dios. Vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, aquí el Señor le dio una orden a Saúl, ¿verdad?, que fuera al pueblo de Amalec y destruyera todo, destruyera los animales, destruyera hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Pero aquí vemos en su palabra, hermanos, de que Saúl no obedeció la orden que Dios le dio, ¿verdad? Saúl, hermanos, no obedeció todo lo que Dios le dijo. Ciertas partes él obedeció, ¿verdad?, porque fue, pero no obedeció cuando Dios le dijo que destruyera todo. Amén. Y eso es, hermanos, cuando nosotros no obedecemos la orden de Dios, la palabra de Dios, hermanos, podemos perder la salvación, ¿verdad? Podemos perder todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, la verdad que el obedecer al Señor es una de las bendiciones más grandes, ¿verdad? Porque ahí nosotros podemos obtener todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor ha prometido, hermanos, librarnos de todo, ¿verdad? Aún dice el Señor que Él ha prometido librarnos hasta de la segunda muerte, ¿verdad? El Señor ha prometido, hermanos, que nos va a librar de la segunda muerte siempre cuando nosotros obedezcamos a Él y hagamos la voluntad de Dios. Gloria a Dios, amén. Hermanos, les pido que vayamos al versículo 7 del mismo libro. Amén. Aquí vemos, hermanos, lo que Saúl hizo. Y dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo, dice, a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y de todo lo bueno, y no quiso destruir más
todo lo que era vil y despreciable destruyó. Hermanos, aquí nos enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Que Saúl perdonó la vida del rey cuando Dios le había dicho, Dios le había mandado que destruyera todo, que no dejara ni animales. Pero él, hermanos, él perdonó la vida de Agag y perdonó también a los animales más gordos, ¿verdad? ¿Por qué los perdonó, hermanos? Porque él desobedeció la voz de Dios, ¿verdad? Desobedeció el mandato que Dios le había dado. Cuando Dios nos da una orden, hermanos, nosotros tenemos que obedecer. Porque si no obedecemos la palabra del Señor, estamos expuestos, hermanos, a perder la salvación, a perder todo lo que Dios nos ha prometido. Gloria a Dios. Y es una de las cosas más importantes, hermanos, que cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que obedecer la palabra como está escrita. La palabra dividida, completa, ¿verdad? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que obedecer todo lo que la palabra del Señor nos dice. Todo lo que la palabra del Señor dice es lo que Dios dice también. Porque esta es palabra de Dios, no es palabra del hombre, sino es palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y así, hermanos, les pido que vayamos en el mismo libro, leamos el versículo 21 al 24. Y lo leemos como está escrito. Más dice, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación en la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria a Dios. Mire, hermanos, lo que le costó a Saúl por no haber obedecido la palabra del Señor. Cuando nosotros, hermanos, no obedecemos la palabra de Dios, estamos expuestos, hermanos, a que ser desechados por Dios. Y cuando nosotros cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, hermanos, el Señor desecha a la persona, el Señor desecha a la persona, y a que la persona ore, ayune, llore, haga lo que haga, hermanos, cuando ya es desechado por Dios, ya no hay oportunidad. Ahí se acabó todo. Y eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Por no haber obedecido al Señor, el Señor lo desechó. Él perdió su salvación, hermanos. Dice la palabra del Señor de que, aunque él, imagínense hasta dónde llegó Saúl. Dice de que fue y consultó a una pitonisa, a una bruja. ¿Por qué? Porque él buscaba al Señor, pero el Señor ya no le respondía. Dice que él lo buscaba, dice que el Señor no le respondía ni por profetas, ni por sueños, ni por visiones. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había desechado de su presencia. El Señor ya lo había apartado, o sea, el Señor ya se había apartado de él, el Espíritu Santo se había apartado de él. Entonces, aunque él lo buscaba, él no lo encontraba, porque ya Jehová no le contestaba. Hermanos, y la palabra del Señor también dice de que cuando él desobedeció al Señor, ¿verdad? Un espíritu malo, ¿verdad? Atormentaba su vida, ¿verdad? Él era atormentado por un espíritu malo. ¿Por qué? Porque él se apartó de Dios, no le dio la gloria a Dios. No obedeció al Señor, porque cuando nosotros, hermanos, cuando Dios nos da una orden, miren, a veces digo yo, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por alguien, hermano, y Dios lo sana, o Dios lo libera de un espíritu de demonio, ¿verdad? De un espíritu malo, la honra y la gloria es para el Señor. Porque nosotros no nos podemos quedar con nada. Nosotros, hermanos, solo somos siervos inútiles. Somos siervos que, pues sin el Señor no somos nada. Entonces, la gloria y la honra es para nuestro Dios, porque solo Él se lo merece. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que cuando nosotros siempre obedecemos en todo al Señor, tenemos que darle la gloria a Él, tenemos que darle la honra a Él, porque Él es digno. Él es digno de todo, hermano. Nosotros no somos dignos de nada, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros le fallamos al Señor a cada momento. Pero cuando nosotros reconocemos, hermanos, y venimos delante de la presencia del Señor y le decimos, Señor, perdóname porque te fallé en esto. Hermanos, nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes y decirle, Señor, perdóname.
porque nosotros sabemos, hermanos, cuando le fallamos. Nosotros sabemos, hermanos, cuando fallamos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y tenemos que humillarnos, hermanos, porque la palabra del Señor dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Amén. Y Él no lo desprecia, hermanos, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Y así, hermanos, los invito a que vayamos al libro de Números 20. Allí vamos a ver también otro ejemplo. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, es fiel y verdadera. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés, dice. Sí, dice su palabra. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer del versículo 6 al 11 para entender esta palabra, ¿verdad? En el versículo 6 dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Gloria a Dios. Mira, hermanos, lo que le costó a Moisés, ¿verdad? No obedecer la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí, hermanos, vemos de que el Señor le dijo: habla la peña, habla. No le dijo: golpea la peña. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió aquí con Moisés? Aunque Dios lo había usado grande y poderosamente, ¿verdad? Porque era un siervo del Señor, ¿verdad? Pero por haber desobedecido la palabra que Dios le dio, por haber golpeado la piedra, que la piedra simbólicamente, o la peña, es Cristo, ¿verdad? Entonces, pero como Moisés no obedeció cuando el Señor le dijo: habla la peña, porque el Señor, hermanos, el Señor se iba a glorificar en ese momento. Si Moisés hubiera obedecido a la orden, a la palabra que Dios le dio, Dios se iba a glorificar en ese momento, y con solo que le hablara a la peña, agua iba a salir de la peña. Pero como Moisés lo que él hizo fue que golpeó la peña, agua salió de la peña, ¿verdad? Porque el Señor siempre se va a glorificar, ¿verdad? Pero eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Amén. Como a muchos de nosotros nos puede costar eso también, no entrar al reino de Dios. Amén. Por no obedecer la palabra de Dios. Amén. Hermanos, porque aquí, hermanos, nos habla, o sea que viene siendo similar a si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no tendremos entrada en el reino de los cielos. Porque la palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia, por un pueblo sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Un pueblo lavado con la sangre de Cristo. Amén. Pero si nosotros no obedecemos la palabra del Señor, hermanos, estamos expuestos también a quedar descalificados, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí vemos que Moisés no le dio la gloria al Señor, ¿verdad? Él se quedó con la gloria. No le dio la gloria al Señor. Amén. Entonces, eso es lo que cuesta muchas veces cuando nosotros no le damos la gloria al Señor. Aleluya. Por eso, hermanos, siempre les insto, ¿verdad?, de que busquemos al Señor. Sí. Porque ahorita, hermanos, el Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí, pero viene un tiempo cuando el Espíritu Santo ya no va a estar. Cuando Cristo levante a su pueblo, cuando Cristo levante la iglesia, el Espíritu Santo ya no va a estar aquí, porque Él se va a ir también con la iglesia. Amén. Y hermanos, si el que se quede va a ser duro, porque va a pagar con su propia vida.
Ahorita el Señor Jesús ha pagado por nuestra salvación, Él ha pagado por nuestros pecados. Solamente Él pide que nosotros le obedezcamos, que nosotros le seamos fieles. Cuando nosotros le somos fieles, hermanos, Dios siempre está allí, ¿verdad? Para ayudarnos. Seamos fieles, hermanos, al Señor Jesús para que Él pues nos dé todas las promesas que tiene para nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, hermanos, les invito que vayamos a Primera de Reyes. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanos, qué sucedió en Primera de Reyes 11. ¿Cuál fue la desobediencia del rey Salomón? Aquí vamos a hablar del rey Salomón porque lo que cuesta, hermanos, cuando nosotros nos desobedecemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el libro de Primera de Reyes 11:9 dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que Dios le mandó, lo que le mandó Jehová. Gloria a Dios. Hermanos, mire lo que también, hermanos, aquí lo que le pasó a Salomón, ¿verdad? De que dice la palabra del Señor que Dios le había hablado ya 2 veces, ¿verdad? Que no se inclinara a dioses ajenos, que no siguiera a dioses ajenos, ¿verdad? Él ya le había hablado, hermanos, a Salomón, ¿verdad? Y aquí la palabra del Señor dice que aún él edificó, dice, lugares altos para los dioses de esas mujeres extrañas con las que él se había unido, ¿verdad? Porque por eso fue que el corazón de Salomón se apartó de Jehová. Por eso fue que el corazón de Salomón ya no estaba agradando a Dios, ¿verdad? Porque se había alejado de él, ya no era perfecto delante de Dios. Porque cuando, hermanos, el Señor a Salomón le dio muchas bendiciones, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, pide todo lo que quieres, le dijo, y te lo daré. Y Salomón, hermanos, vemos ahí Salomón, la humildad de Salomón, ¿verdad? Que no le pidió riquezas, no le pidió nada, ¿verdad? Solamente sabiduría para guiar al pueblo de Dios, ¿verdad? Esto fue lo que Salomón le pidió, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, le dio todo, le dio riqueza, le dio de todo, ¿verdad? Porque vio el corazón de Salomón, ¿verdad? Que era un corazón humilde, que él no miraba, ¿verdad? No tenía interés en las riquezas, ¿verdad? Sino solamente sabiduría para guiar al pueblo del Señor, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? De que el corazón de que Salomón se había apartado de Dios, o sea, se apartó de Dios porque se inclinó a otros dioses, aunque cuando el Señor ya le había dicho, ¿verdad? Que no se apartara, que no se inclinaría a otros dioses, ¿verdad? Y aquí, hermanos, la palabra del Señor nos enseña de que cuando nosotros nos inclinamos a otros dioses, hermanos, sabemos que esos dioses no tienen poder. Esos dioses son muertos. Son pedazos de yeso, pedazos de palo, pedazos de metal. Ellos no tienen poder. Sabemos, hermanos, que aquí el único poderoso, el único que nos da la vida es el Señor, ¿verdad? Quiero decirles, hermanos, que hace como 1 o 2 semanas atrás, no sé, Dios había puesto en mi corazón, ¿verdad? De que sentía en mi corazón que el primer mensaje que yo iba a dar iba a ser que me lo iba a dar el hermano Josué, ¿verdad? Pero dije yo, pues posiblemente no sea tan pronto, dije yo, pero fue, hermano, bien pronto. Y cuando el hermano Josué me dijo el viernes, usted trae el mensaje el domingo, dije yo bueno, me puse a pensar y de estudiado, dije yo, bueno, estudio, ¿verdad? Pero no es, o sea, uno tiene que enfocarse, cuando uno sabe que tiene que predicar, hermano, uno tiene que enfocarse en preparar el mensaje, ¿verdad? Y en preparar, o sea, de lo que uno va a hablar, ¿verdad? Yo estudio y todo, ¿verdad? Pero hay momentos que se me olvida todo, ¿verdad? Pero bueno, como le digo, ¿verdad? Yo fui obediente a la palabra del Señor, hermano, fui obediente, ¿verdad? Porque cuando Dios nos hace un llamado, hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes. Porque cuando Dios, hermanos, nos llama, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, nosotros tenemos que obedecer cuando Dios nos dé un privilegio, porque es cierto, el hermano Josué me lo dio, pero él sintió en el corazón que Dios le puso en su corazón, ¿verdad? Y que me diera este privilegio a mí este día, ¿verdad? Y yo, hermanos, me siento contenta, agradecida con Dios, ¿verdad? Porque este es mi primer mensaje.
esta es mi primera predicación y yo me siento contenta y agradecida con Dios, ¿verdad? Porque todos empezamos así, hermanos, todos nerviosos, pero la gloria y la honra es para el Señor, ¿verdad? Él se merece todo, hermanos, y gloria al Señor, ¿verdad? Y como le digo, pues yo me siento agradecida con el Señor, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno y hasta aquí, ¿verdad? Él me ha ayudado. Y sigo orándole al Señor, ¿verdad? De que siempre, bueno, hace un tiempo yo le estoy orando al Señor, ¿verdad? Que me ayude, ¿verdad? A descubrir el talento que Él ha puesto en mi vida. No voy a hacer que me pase como aquel que enterró su talento, ¿verdad? Y cuando su Señor vino, ¿verdad? Estaba enterrado en la tierra, ¿verdad? No quiero que suceda eso conmigo, hermano. Siempre le digo al Señor que me ayude, ¿verdad? A descubrir el talento que Dios ha puesto en mí. ¿En qué área quiere que yo trabaje? Porque cada uno, hermanos, tenemos, Dios nos ha dado un área en que Él puede usarnos a nosotros. A uno los puede usar como evangelista, a otros como predicadores, ¿verdad? Como maestros. Dios, hermanos, de diferentes maneras lo usa uno, ¿verdad? Y yo estoy orándole al Señor, ¿verdad? De que sea Él, ¿verdad? Que me ayude para descubrir el talento, pues, en que Él quiere que yo trabaje, porque si Dios me ha llamado, hermano, no me ha llamado solo para estar sentada en la silla. Sé que algo tengo que hacer para Él, porque cuando Él venga y me pregunte qué hice para Él, ¿qué le voy a contestar? No hice nada, Señor. Y no quiero contestarle eso al Señor cuando Él me pregunte qué hiciste para mí. Yo quiero, hermanos, de que, pues, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Obedecer al Señor, porque de allí, ¿verdad? Vienen todas nuestras bendiciones, todas nuestras victorias, de ahí viene, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos al Señor. Y eso es lo más importante, hermanos, cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí. Y también yo le digo al Señor, ¿verdad? Que me ayude, ¿verdad? Porque la verdad, hermano, que el ministerio del hermano Salomón no es solo de él, ¿verdad? Yo soy la ayuda idónea que Dios ha puesto, ¿verdad? Para que también pues trabaje en la obra de Dios, ¿verdad? No solo para estar ahí sentada, ¿verdad? Gloria al Señor. Y por eso, hermano, yo me siento contenta y agradecida con Dios, hermanos. Y hasta aquí, hermano, este ha sido mi corto mensaje, ¿verdad? Aleluya. Hermanos, que Dios haya dado. Oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Díselo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte.
contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Dele palmas a esta hermosa mañana. Aleluya, nos gozamos en la presencia del Señor. Y a su nombre, gloria a Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Bendecimos el nombre de Cristo en esta mañana.